Hola, buenos días, queridos traders. Tengan todos una excelente semana. Bienvenidos a un nuevo meeting de mercado hoy lunes 28 de octubre. Tenemos que un día como hoy, para el año 1538, se funda en República Dominicana la primera universidad de América Latina. En el año 1771 nació Simón Rodríguez y para el año 1955 nace Bill Gates. Entrando un poco más en lo que es materia económica, tenemos que en Nueva Zelanda es festividad por Día del Trabajo. Tendremos que para España se estarían arrojando los datos de las ventas minoristas anuales, que se espera un dato arrojado del 4.1%. Para Canadá tendremos comparecencia de Macklem, gobernador del Banco de Canadá, y además también tendremos las ventas mayoristas mensuales. Por otro lado, para Estados Unidos tendremos resultados de la subasta de deuda pública a 2 años, y para la zona de Europa tendremos declaraciones de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Tendremos que para la apertura de Wall Street, los futuros de las acciones en Estados Unidos registraron una tendencia al alza este lunes, mientras que los inversores se preparan para las inminentes ganancias trimestrales de importantes empresas tecnológicas, un informe clave sobre el empleo y la agitación que rodea las próximas elecciones estadounidenses que se celebrarán este 5 de noviembre. A las 4 horas del este, el contrato de futuros del Dow Jones había sumado 178 puntos, o lo que representa un 0.4%. También los futuros del S&P 500 habían ganado 30 puntos, equivalente a un 0.5%, y los futuros del Nasdaq habían aumentado en 135 puntos, un 0.7%. El índice de referencia del S&P 500 ha experimentado un notable incremento cercano al 22% este año, lo que ha suscitado preocupaciones sobre las elevadas valoraciones en los mercados de renta variable en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos que los próximos resultados tecnológicos de esta semana se anunciarán en base a lo que es una serie de gigantes del sector tecnológico, lo que podría tener un impacto significativo en la dirección de los mercados. A pesar de que las acciones de empresas industriales y financieras han contribuido recientemente a las ganancias del mercado, los principales actores tecnológicos han sido los principales impulsores del ascenso de las acciones hacia niveles récords. Entre las 7 magníficas tendremos que Alphabet, la empresa matriz de Google; Microsoft, el gigante del software; Meta, plataforma propietaria de Instagram; Apple, fabricante del iPhone; y Amazon, representante del Nasdaq, que es líder en comercio electrónico, darán a conocer sus resultados esta semana. Además, Tesla, conocido fabricante de coches eléctricos, presentó resultados mejores de lo esperado de la semana pasada, mientras que Nvidia, la empresa de inteligencia artificial, revelará sus últimas cifras el 20 de noviembre. Y bueno, ya para finalizar tenemos que McDonald's dice que las hamburguesas de vacuno no son el origen del brote de E. coli. McDonald's ha informado este fin de semana que las hamburguesas de carne de vacuno no son la fuente del brote de E. coli relacionado con sus hamburguesas Quarter Pounder, el cual ha causado la muerte de una persona y ha enfermado a otras 75 en varios estados de Estados Unidos. En un comunicado, César Piña, director de la cadena de comida rápida en Norteamérica, destacó que el problema parece estar limitado a un ingrediente específico y a una reunión geográfica determinada. Además, añadió: seguimos confiando plenamente en que cualquier producto contaminado relacionado con este brote ha sido retirado de nuestra cadena de suministro y está fuera de todos los restaurantes de McDonald's. Esto es lo que tenemos por el día de hoy en Wall Street. Continuamos con lo que son el cierre de los mercados europeos con Patricia. Muchísimas gracias, Jazz, por esas increíbles noticias de la zona de Estados Unidos. Vamos con Europa. El IBEX 35 tuvo una apertura con un valor porcentual en positivo del 0,28%. Igualmente la Bolsa de Madrid en positivo con un 0,05%. Para el DAX tenemos un cierre en negativo con un menos 0,4%.
El IBEX 35, al igual que los restantes mercados europeos, mantienen el alza de la apertura del 0,33%, sin mantener los 11.900 puntos que ha llegado a alcanzar a las 9 horas y con el crudo a la baja después de que el ataque limitado de Israel e Irán y que no ha afectado las instalaciones petrolíferas. A las 12 horas, el selectivo de la bolsa española suma 38,7 puntos, un 0,33%, y se sitúa en los 11.851,2 puntos, ganando en lo que va de año un 17,31%. Las bolsas europeas, con el euro cambiándose a 1,081 dólares, disminuyen en sus ganancias de la apertura, de manera que París avanza un 0,44%, Milán un 0,19%, Frankfurt un 0,3%, Londres, que abrió plana, sube un leve 0,02%. El Eurostoxx, índice que cotiza las europeas de mayor capitalización, avanza también un 0,25%. El IBEX 35, para la mayor subida se registra Fluidra con un 1,19%, Arcelor con un 1,44%, Ferrovial con un 1,34%, Amadus con un 1,13%, Mafre un 1,03% y Logista con un 1,01%. La mayor caída de toda la bolsa es de Grifols con el 3,99%, después de conocerse que el fondo Bromfield podría tras Rael restar la obra de la compañía debido a los problemas para conseguir el dinero que necesitaba para financiarla. Tras Grifols, en el selectivo el valor que más cae es Repsol con el 2,13%, seguido a larga distancia por BBVA con el 0,38%. En el mercado continuo sigue a Grifols a las caídas con Nueva Expresión Textil, que pierde el 3,61%, las acciones del tipo B de Grifols, que solamente cotizan en este mercado con un 3,20%, y Pescanova con un 1,53%. Por otro lado, en noticias que tienen que ver con el oro, sigue cayendo con fuerza más del 5%, tras no haberse visto afectado en las instalaciones petrolíferas tras el ataque de Israel a Irán en la madrugada del pasado sábado. El Brent, de referencia en Europa, cede un 5,60% hasta los 71,76 dólares el precio del barril. Ante la apertura oficial del mercado, el WTI, de referencia en Estados Unidos, también cede un 5,91% hasta los 67,54 dólares por barril. Asimismo, el oro también se mantiene a la baja con una caída del 0,55% en un precio de la onza que se sitúa en los 2.731 dólares. Estas son todas las noticias con la zona del euro y materias primas. Continuamos con Eric y criptomonedas. Adelante, Eric. Muchas gracias, Patricia, por tan importante información sobre la zona euro, lo que se conoce como el premercado, y las materias primas o commodities, en especial el petróleo, ¿no? Excelente información. Ahora bien, vamos a analizar lo que sería el mapa de calor de las criptomonedas. Recordemos que son muy importantes para nuestras operativas, para hacer los retiros, para hacer los depósitos y también para hacer operativas cuando ya los mercados tradicionales cierran, ¿no? Entonces, bueno, es una buena opción para verificarlas. En este caso, el Bitcoin, tenemos una leve subida de más de un 1,29%. En el caso del Ethereum, no alcanza todavía el 1%, sin embargo, se mantiene bastante estable en 0,74%. En el caso de BNB, está en más 1,06%, Solana una pequeña variación de 0,33%, y bueno, así en general el mercado se presenta un poco mixto para esta jornada. Vemos aquí lo que es el mapa de calor, en este caso de las tecnológicas, Nasdaq 100, que bueno, siempre van muy relacionadas con el mundo de las criptomonedas. También vemos un mercado bastante mixto. Ahora, lo que sería el sentimiento del mercado, pero para las criptomonedas, lo hemos tenido estos últimos días en estos rangos más o menos el que se encuentra ahorita, entre 70, 72 para esta jornada, bastante codicia, ¿ok? Lo que significa que podemos tener un mercado estas próximas 2 semanas quizás al alza, ¿no? Sobre todo con las noticias de petróleo, de oro y de las elecciones en los Estados Unidos, que ya estamos a quizás 8 días aproximadamente. Ahora vamos a verificar entre las noticias más importantes para lo que va de jornada. Tenemos que se preguntan, ¿no? ¿Cuánto durará la consolidación del precio de Bitcoin? Los analistas esperan que la consolidación del precio de Bitcoin termine pronto, allanando el camino para un gran movimiento al alza.
¿ok? Desde que se alejó de su máximo histórico por encima de los $73.800, el precio de Bitcoin ha estado consolidándose entre un rango amplio que se extiende de los $53.000 y los $72.000. Entonces, bueno, eso es lo que ellos han, digamos, detectado como rango entre 53 y 72. Debemos estar observando allí, ¿ok? Hasta cuándo pudiese durar. Sin embargo, de acuerdo con patrones técnicos y gráficos y varios indicadores, la consolidación de Bitcoin podría estar llegando a su fin, ya que el precio podría estar al borde de una ruptura. Digamos que estamos en niveles de acumulación y bueno, ya esperando muchos eventos a nivel geopolítico, final de año, último trimestre del año. Entonces, bueno, a observar esa información, la consolidación del precio de Bitcoin prepara un resultado más alcista. Según el popular analista de criptomonedas Ren Capital, Bitcoin podría estar al borde de romper su consolidación después de lograr un cierre semanal alcista del día de ayer, 27 de octubre. Recordemos que el gráfico semanal es muy importante para su análisis porque, bueno, es el que toman como referencia en su mayoría las grandes fondos de inversión, bolsa, grandes tenedores de ETF, etcétera. Los datos de Cointelegraph y Telegram revelan que la acción del precio alcista de Bitcoin este 26-27 de octubre permitió que la criptomoneda pionera, es decir, el Bitcoin, cerrara la semana en $67.938, lo cual es un resultado alcista según este criptoanalista. Bitcoin está una vez más muy cerca de posicionarse para un resultado más alcista. Aquí vemos, bueno, cómo tenemos un canal allí bajista, pero ha roto, porque él mismo con un fuerte movimiento. Acá también observamos lo que influye mucho, o lo que influyó este año también, que fue el halving. Dice que así que cuanto más tiempo Bitcoin consolide después de halving, mejor será para resincronizar este ciclo anual en el ciclo tradicional del halving. Aquí nos muestra la gráfica. Recordemos que en este año, bueno, ha tenido comportamientos similares, pero siempre fíjense cómo cada vez que sucede un halving, aproximadamente cada 4 años, el precio se mantiene en una consolidación, pero después, al poco tiempo, ya empieza a romper al alza y romper esos máximos con bastante fuerza, por cierto. Consolidación del precio de Bitcoin llegando a su fin. Aquí también, bueno, con las bandas de Bollinger nos dice que la anticipación de una ruptura en el precio de Bitcoin persiste, como sugiere el indicador de la volatilidad de Bitcoin. Ahora, entre otras noticias, ya para ir finalizando, tenemos que el Bitcoin busca los $69.000 con el foco en los resultados y las elecciones de los Estados Unidos. La criptomoneda reina viene correlacionándose de forma estrecha con la tecnológica Nasdaq, ¿no? Por eso siempre las mostramos allí al inicio también, junto con el mapa de calor de las criptomonedas, porque, como dice allí, guardan una estrecha relación. Las criptomonedas tratan de comenzar la semana con buen pie. El Bitcoin sube con ganas tras la apertura en el mercado europeo y se acerca a los $69.000. El Ethereum, por su parte, también repunta con ganas por encima de 2% y reconquista los $2.500. Recordemos que estas dos criptos las podemos utilizar para realizar nuestras inversiones y bueno, podemos allí beneficiarnos con ello también, ¿no? En las altcoins, por su parte, hay una subida generalizada. Destacan las alzas de 6% en Dogecoin, que está disponible para operar en OnePrime, mientras que los otros tokens como Solana, XRP, Cardano, Shiba Inu suben con algo más de moderación. En el lado de las caídas, Trump cede alrededor de un 1% a estas horas del día lunes. Recordemos que la red de Trump también la tenemos disponible, para hacer nuestras inversiones, en este caso con USDT. Los activos digitales se recuperan tras desplomarse el pasado viernes después de que The Wall Street Journal publicara en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que, bueno, estaba investigando otra vez a Tether. Los CEO de Tether, o Tether, la habían negado esta información y, bueno, quizás se tome como más un ataque mediático. Entonces, bueno, entre las noticias que, bueno, ya mis compañeras habían comentado con relación a los resultados de las 7 magníficas, en este caso 5, tenemos lo siguiente. Alphabet, que es la matriz de Google, dará a conocer sus cifras el día de mañana martes, al ser la sesión de Wall Street, mientras que Microsoft y Meta lo harán el día miércoles y para el día jueves de esta semana Amazon y Apple lo realizarán para que, bueno, estemos pendientes allí. Como les digo, guardan una estrecha relación con el mundo de las criptomonedas. Esto ha sido todo por la jornada de hoy. Esperamos que de nuestra parte que tengan mucho éxito, muchas ganancias, mucho profit